Hola a todos, hoy es miércoles 8 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo Laith Marouf se une a nosotros. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, ayer fue el aniversario del 7 de octubre, el día que de alguna manera cambió por completo el rostro de la región. Al mirar atrás a lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, ya sabes, en el eje de la resistencia y los israelíes, cuando observamos el eje de la resistencia en Israel y el Líbano, fue el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah junto con sus comandantes. En Irán, vimos a altos mandos ser asesinados por Israel. Tuvimos la misma clase política en Yemen, con el asesinato del primer ministro y los miembros de su gabinete. Por otro lado, en el campo de batalla, antes de lo que ocurrió en Siria, la caída del régimen de Assad, vimos a los israelíes ser derrotados sobre el terreno en la parte sur del Líbano, antes de pedir un alto el fuego. Y durante la guerra con Irán, como sabemos hoy, ellos pedían poner fin al conflicto. Querían algún tipo de alto el fuego. Con Yemen, Estados Unidos llegó al Mar Rojo e intentó hacer todo lo posible. Después de todo, Donald Trump dijo que se habían rendido, pero no fue así. Parece que, al final, Estados Unidos decidió que no podía hacer nada. No podía hacer nada a los yemeníes para cambiar su opinión. De algún modo, han sido derrotados y decidieron abandonar el Mar Rojo. Todos estos acontecimientos juntos, lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿cuál es tu interpretación del eje de resistencia, lo que era antes y lo que es hoy? Bueno, mira, para empezar, el 7 de octubre será recordado como un día que cambió todo en el mundo, no solo en esta región. Nos lo ha mostrado todo, lo ha revelado por completo. Toda la propaganda que se ha acumulado durante 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre el derecho internacional, los derechos humanos, las organizaciones internacionales, las posibilidades de paz y guerra en este mundo, sobre lo que son las sociedades occidentales y qué libertades tienen esos pueblos, ha quedado al descubierto. Ha revelado a cada estado dónde se sitúa realmente y a sus élites. Creo que el 7 de octubre será recordado como la Segunda Guerra Mundial. Así de drástico ha sido el cambio a nivel global desde ese día. Esto, hasta ahora, es el acontecimiento más importante del siglo XXI. Y también debemos recordar que esta acción del pueblo palestino encarcelado en el campo de concentración de Gaza fue tan ingeniosa, tan brillante, tan exitosa, que humilló el poder de todo el imperio occidental. El pueblo sitiado en Gaza fue capaz de capturar 12 bases militares israelíes y de matar o capturar a 12 de los generales más importantes del ejército israelí, bajo la vigilancia de todas las tecnologías de Occidente, utilizando solo las cosas más básicas que pudieron encontrar. Este éxito en sí mismo obligó a Occidente al genocidio que vemos hoy. Occidente y la colonia sionista no deben soportar una derrota como esta. Había que poner a los palestinos como ejemplo, porque otras naciones de este planeta, que están oprimidas u ocupadas, podrían haberse hecho a la idea de que ellas también podrían lograr lo que la resistencia palestina consiguió el 7 de octubre. Así que este genocidio y abuso abierto, incesante y deliberadamente difundido contra los palestinos, y los asesinatos de civiles y líderes en Yemen, Palestina, Irán y Líbano, se llevaron a cabo de forma intencionada, de maneras tan brutales, mediante atentados terroristas y otros actos de violencia. Tan descarados en su terrorismo, en su criminalidad, en su, satanismo. Todo esto se hizo deliberadamente, para que todos aquellos pueblos que se sintieron inspirados el 7 de octubre, la gran mayoría de la humanidad que se sintió inspirada ese día, sintieran que el precio a pagar por resistirse a la supremacía de Occidente es demasiado alto.
Dicho esto, es muy importante recordar que a lo largo de la historia hubo otras operaciones audaces llevadas a cabo por pueblos oprimidos y colonizados, tan audaces que los colonizadores recurrieron al genocidio masivo para disuadir una vez más tales acciones por parte de los colonizados. En esos casos, como en Vietnam, la ofensiva del Tet tomó por sorpresa a Occidente, a Estados Unidos y a Francia. Aquella derrota inicial de los colonizadores fue seguida por un genocidio masivo mediante el bombardeo de aldeas y ciudades en Vietnam, Laos y Camboya, lo que llevó a la muerte de 6 millones de laosianos, camboyanos y vietnamitas. Pero incluso eso no fue más que un retraso de la realidad. No hubo retorno después de la ofensiva del Tet a Camboya, ni posibilidad de hegemonía estadounidense sobre Vietnam. Pasaron años, el genocidio no se detuvo, pero al final Estados Unidos fue derrotado, hizo las maletas y se marchó. Eso también ocurrió en Haití, con la Revolución Haitiana contra la ocupación francesa, una operación muy audaz en la que los esclavos se levantaron y masacraron al liderazgo de la ocupación y del ejército francés en Haití. Y la respember, Masus, Memang, y las nietemes por Meniporiker. Así que tenemos un registro histórico que muestra que si tú, como pueblo colonizado y oprimido, logras asestar un golpe tan psicológicamente impactante para los ocupantes, para su visión de sí mismos como superiores y para la visión del resto de la humanidad oprimida por ellos, eso sacude toda la ilusión de superioridad. Porque recuerda, hoy en día a nadie le importa que los israelíes sean de algún modo superiores, ni su Krav Maga, ni el Mossad, ni ninguna de esas cosas. Todo eso ha quedado al descubierto como propaganda. Cuando haces algo así, el enemigo, el colonizador, intentará también infligir golpes psicológicamente devastadores, como el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah o el asesinato de Haniyeh en Irán o de otros miembros de su liderazgo. Pero si esto no te deja una cicatriz psicológica, porque podemos reemplazar a nuestros líderes, sé que todos amamos a Sayyid Hassan Nasrallah y a todo el liderazgo en Irán, Yemen, Líbano y Palestina. Son lo mejor de nosotros en esta época. Pero nuestras naciones siguen siendo fértiles, están dando a luz a estos líderes de la resistencia y seguirán produciendo más. Así que lo veo como un precio previsible, y es un precio que el propio Sayyid Hassan Nasrallah, el 8 de octubre, como hoy, hace 2 años, eligió pagar cuando decidió unirse a los palestinos en su lucha después del 7 de octubre, sabiendo lo que podía venir de un enemigo tan cruel que no puede tolerar una operación tan honorable, exitosa e ingeniosa como la del 7 de octubre. Creo que la naturaleza de la relación entre las diferentes partes del eje de la resistencia es un poco distinta, porque si miras el plan de paz de Trump y la reacción de los yemeníes, por ejemplo, ellos dijeron que lo habían hecho todo, que lo habían sacrificado todo por la causa de Palestina, pero también dijeron que al fin y al cabo todos dependemos de las decisiones que tomen Hamás y el pueblo palestino. Y ya sabes, no están pidiendo nada. Hicieron, como mencionaste en el caso de Sayyid Hassan Nasrallah, lo que le ha sucedido a él. Recuerdo que mucha gente hablaba de eso, diciendo que Hezbollah se estaba beneficiando de lo que ocurría en Palestina. Pero era todo lo contrario. Hezbollah estaba sacrificándose, estaba luchando por los actos de resistencia, por la situación en Palestina. Sabes, para mucha gente en Occidente es muy difícil entender la naturaleza de la relación que existe entre los pueblos dentro del eje de la resistencia. ¿Cómo la describirías? ¿Cuál es esa cualidad, esa naturaleza, que resulta tan difícil de comprender para muchos? Sabes, lo primero son, por supuesto, los principios. Quienes lideran estos movimientos en Yemen, Irán, Líbano y Palestina tienen principios que forman parte de su fe.
la idea de rescatar, ayudar y asistir a los oprimidos, la idea de enfrentarse a los dictadores, a los colonizadores y a quienes cometen genocidio. Eso forma parte de la fe de cualquiera que sea verdaderamente musulmán, ya sea chií o suní. Pero más allá de eso, también hay una comprensión clara de que es imposible tener un Yemen libre mientras exista la colonia sionista. Mientras esa colonia exista, los regímenes vasallos árabes contra los que los pueblos árabes han luchado desde el final de la Primera Guerra Mundial seguirán existiendo. Solo existen por ella. La familia Saud, la familia Thani, la familia Nahyan, la familia Sayed, todas esas llamadas familias reales del mundo árabe solo existen hoy gracias a la colonia sionista. De lo contrario, las revoluciones árabes al final de la Segunda Guerra Mundial las habrían barrido y habríamos tenido una nación árabe unificada. Así que el liderazgo de Hezbollah entiende que es imposible tener seguridad, prosperidad o libertad en el Líbano mientras exista la colonia sionista. Del mismo modo, Irán sabe que no hay manera de garantizar la seguridad del pueblo iraní, ni de que Irán sea verdaderamente una nación soberana que se preocupe por su propia población y por sus propios intereses, si la colonia sionista y sus vasallos permanecen a su alrededor. Por un lado, se trata de una decisión basada en principios para apoyar a Palestina desde el punto de vista de la religión, los derechos humanos, la humanidad, la historia y la justicia. Y por otro lado, también es una posición lógica desde un punto de vista egoísta. No se puede, como persona árabe o musulmana, ser verdaderamente libre en ningún lugar de este planeta, no solo en Irán, Yemen o Líbano, mientras exista una colonia sionista. Y si Occidente sigue obligando a cada árabe y a cada musulmán de este planeta para poder conseguir un trabajo, hablar, ser artista o ser médico en el Reino Unido, a jurar lealtad a la colonia sionista y a decir que los judíos son superiores a ellos como árabes o musulmanes, entonces, tanto desde un punto de vista egoísta como desde uno basado en principios, no hay libertad, justicia, ni seguridad para nadie que sea árabe o musulmaneta, mientras exista la colonia sionís. Laith, por lo que hemos oído hasta ahora de los palestinos, básicamente de Hamás, son optimistas respecto al plan de paz de Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? ¿Y cuál es la posición de Hezbollah? Es la misma que la de los hutíes, como decían los yemeníes, que todo depende de los palestinos. Sí, creo que es la misma posición aquí en Líbano. Es la misma posición en Irán y la misma posición de la resistencia iraquí. Hagan lo que hagan los palestinos en este momento, ellos lo seguirán. Eso se debe a que todos entienden que nadie sabe realmente lo que está ocurriendo dentro de Gaza, excepto la resistencia palestina. Por lo que sabemos, ya podría haber 1 millón de palestinos martirizados. Hay estudios que dicen que son más de 600,000 y no conocemos la posición de quienes siguen con vida, cómo se sienten. También se han realizado encuestas entre la población palestina dentro de Gaza y en Cisjordania durante las últimas 2 semanas. Y aún así, la mayoría de los palestinos dentro de Gaza, más del 60%, se niegan a deponer las armas de la resistencia. Así que parece que hasta ahora, Hamás tiene un mandato para seguir luchando hasta que haya un fin de la ocupación, y al menos de este genocidio. También tenemos una declaración clara de Hamás que se publicó ayer, en la que afirman que no depondrán las armas hasta el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado de Palestina que pueda defenderse. Es una indicación clara de hacia dónde se dirigen las cosas. Hamás sigue participando en estas llamadas conversaciones de paz, principalmente para que no parezca que es quien se niega a negociar.
to have any peace talks. It knows that the negotiators, Qatar and Egypt, Sabe que los negociadores, Qatar y Egipto, son ambos vasallos de Estados Unidos y que solo están ejerciendo presión para que apruebe lo que quieren los sionistas. Sabe que, sin importar lo que firmen, los sionistas lo van a rechazar y el genocidio continuará. No habrá cese de este genocidio, sin importar lo que incluso firme Hamás, lo cual no hará. No depondrá las armas, porque tenemos una historia clara de lo que les ocurre a los palestinos cuando las depusieron, ya sea en Gaza, en Jordania, en 1970, Septiembre Negro, o en 1982, en Sabra y Shatila, y la ocupación de Beirut y la masacre de los palestinos que depusieron las armas. Beirut and the slaughter of the Palestinians who laid down their arms. So there's no return, there's no stopping of this. Right now, Así que ahora mismo, esto no se va a detener. No habrá alto el fuego, pero jamás seguirá negociando, y el resto del eje de resistencia continuará siguiendo la dirección que el pueblo palestino solicite como apoyo. Y diré una última cosa, por cierto. Los israelíes acaban de anunciar hace una hora que interceptaron un gran envío de armas procedente de Irán con destino a Cisjordania. Así que los iraníes y el eje de resistencia en su conjunto siguen intentando armar a la resistencia palestina en toda la Palestina histórica, incluso las condiciones en forma estables. over historical Palestine, even under the conditions of what we saw over the last 2 years. Yeah. China and Russia, many of us are asking why are China y Rusia. not Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué no intentan ser más eficaces en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en el caso de Palestina? on the other hand when we Pero por otro lado, countries, cuando observamos a los países musulmanes de la región, so Rusia y China Russia and China, también están analizando la situación con Turquía y Egipto. Egypt, Entonces, ¿por qué alguien pediría más, sabes? Porque si Erdogan está dispuesto a hacer lo que quiera, pero solo en beneficio de Turquía, willing to do no del pueblo turco, sino de just for the benefit facilitamos ese gas procedente de Azerbaijan, of his dig andinte, is es enorme, facilitating. es This importante. gas coming from Azerbaijan going to Israel, 40%, it's huge, it's important. They're not doing anything. If for someone, for a Russian No están haciendo nada. sitting there saying, Si eres una persona rusa o china sentada ahí, podrías decir, so why bueno, should si ellos no intentan ayudar a sus hermanos y hermanas, ¿por qué deberíamos hacer algo por ellos? is your ¿Qué opinas de eso? Porque me parece que la opinión pública dentro de los países musulmanes es totalmente diferente de lo que vemos en el liderazgo de esos países. Y sabemos que justo hoy, o en realidad, ayer, we know that nos enteramos de que el presidente ruso va a celebrar una cumbre en Rusia el 15 de octubre. in 22 estados árabes van a estar allí. 22 Arab En mi states opinión, will be there. el objetivo principal será debatir lo que está ocurriendo en Palestina y el futuro de la relación entre Rusia y los estados árabes. In Russia ¿Qué opinas de and eso? Arab states. What's your take on that? I mean, look, maybe Quiero decir, mira, quizá alguien en la calle en Estados Unidos que no haya leído la historia de la región en los últimos 100 años llegaría a esa conclusión. Algo como, bueno, los llamados árabes, y ni siquiera me gusta esa palabra, no se preocupan por los palestinos, así que, ¿por qué deberían los demás preocuparse más? Pero está claro que los dirigentes de Rusia y China, y en concreto sus ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, tienen archivos de los últimos 100 años y saben que los pueblos árabes lucharon en condiciones tremendamente adversas para intentar descolonizarse y librarse de los regímenes vasallos que se les impusieron tras la Primera Guerra Mundial. Y recordamos, por supuesto, lo que hicieron Khrushchev y Mao en las Naciones Unidas para defender a los pueblos en proceso de descolonización y a los movimientos de liberación en el mundo árabe, en África, Asia y América Latina. movements in the Arabic world, in Africa and Asia and Latin America. So there is no doubt in my head that Así que no tengo ninguna duda de que el liderazgo en Rusia y China sabe que la gran mayoría de los pueblos árabes están actualmente gobernados por regímenes vasallos de Occidente y que la gente se opone a esos regímenes y ha intentado en múltiples ocasiones durante los últimos 100 años deshacerse de ellos, siendo masacrados. Y ya sabes, no hubo nadie que defendiera más a la Unión Soviética y a Rusia que Siria, por ejemplo, ¿verdad? Lamentablemente,
parece que ahora mismo, al menos por lo que veo, la élite rusa, el gobierno ruso, está intentando cortejar a esos regímenes respaldados por Occidente, pensando que puede atraerlos a su lado. Y China, mientras tanto, parece estar decidiendo que simplemente hará negocios con quien quiera hacer negocios con ellos. Whoever want to do business with them. Now, as we can see, Ahora, como podemos ver, los gobiernos y estados del mundo árabe que se alinearon con la Unión Soviética o con Rusia durante unos 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han sido destruidos. Libia, Siria, Yemen. Egipto fue tomado tras los acuerdos de Camp David. Y por otro lado, todos aquellos que fueron protegidos por Occidente siguen ahí. Regímenes dictatoriales sin elecciones, sin derechos para las minorías, o las mujeres, o lo que sea, y están seguros y protegidos al 100%. Así que es ilógico pensar que Rusia pueda ofrecer a Erdogan o a la familia Saud algo más atractivo de lo que Occidente puede ofrecerles. than what the West can offer them. I mean, the West destroyed all the enemies of these vassals. Quiero decir, Occidente destruyó a todos los enemigos de esos vasallos en la región, y Rusia y China se quedaron mirando mientras sus propios aliados eran borrados del mapa. Entonces, ¿puede Rusia realmente obtener más beneficios de los estados árabes? ¿O van a inclinar estos estados árabes vasallos a Rusia aún más hacia el campo de Occidente? Y aquí es donde la situación se vuelve aterradora. Por cómo Rusia se reconfiguró tras el colapso de la Unión Soviética, pasando de estar aliada con los pueblos en proceso de descolonización, a presentarse como la guardiana de la cristiandad blanca, ¿verdad? Esta es realmente una situación inquietante, en la que ahora Rusia compite una vez más con Washington, Londres y Roma por quién es el representante de la cristiandad blanca. About who is the representative of white Christendom. And that means it will be shifting more and more towards. Y eso significa que se irá desplazando cada vez más hacia posiciones nacionalistas y anti-tercer mundo, ¿verdad? China es, sinceramente, no sé qué está pasando en China. Todavía no logro entender la lógica de las acciones de China en la región, donde podría fácilmente detener el comercio con la colonia sionista y tener un impacto directo sin involucrarse en problemas militares ni enviar armas allí. Tiene tanto peso económico a nivel mundial que puede imponerse con fuerza. Y solo con usar ese peso económico, como ha hecho Estados Unidos durante décadas, podría decir a sus socios comerciales que, por ejemplo, cortará el comercio o aumentará los impuestos a cualquiera que comercie con Israel. Cut trade or raise taxes on anyone that trades with Israel. You see, there's possibilities for China to do a lot in Russia. Verás, hay posibilidades de que China haga mucho, y Rusia también. Y sabes, creo que estamos, por desgracia, en este momento como eje de resistencia, como pueblos árabes de la región y pueblos musulmanes de la región, abandonados a nuestra suerte. Y por eso Irán ha tenido éxito hasta ahora, porque ha conseguido elevar su nivel de tecnología militar hasta el punto de que necesita muy poco de China o Rusia en términos de tecnologías militares. Por lo tanto, puede defenderse sin tener que, ya sabes, esperar que China o Rusia actúen de la manera correcta. Hope that China and or Russia go the right way. Can we say that the only loss on the part of resistance? Podemos decir que la única pérdida por parte de la resistencia, no puedo decir realmente la única pérdida, porque lo que ha ocurrido en Gaza, el genocidio, es una pérdida enorme. Es increíble. La destrucción, como mencionaste, la cantidad de personas que se han visto afectadas, que han estado sufriendo en Gaza, que han sido asesinadas en Gaza. Pero estratégicamente, cuando observas el eje de la resistencia, podemos decir que la única pérdida ha ocurrido en Siria. ¿Hasta qué punto es una pérdida? Me parece algo complicado decir que es una pérdida total. Tú estás tomando esa posición. It is definitely, after counting all the leaders. Definitivamente, después de contar a todos los líderes que fueron martirizados y al enorme número de inocentes que también lo fueron, Siria representa el golpe más duro,
no solo para el eje de la resistencia, sino para todos los pueblos árabes y el movimiento global de descolonización. Este fue el primer país que escapó del colonialismo después de la Segunda Guerra Mundial a punta de fusil. No se le concedió la independencia, ya sabes, como vasallo, o simplemente como una muestra de buena voluntad por parte de Occidente. Fue una revolución que expulsó la ocupación francesa y británica. Fue el primero, antes de que China se convirtiera en un estado independiente. Antes de que China liberara su propia tierra, Siria lo hizo. Así que también fue el estado independiente más longevo, desde 1942 hasta 2024. Corea del Norte es más joven que Siria. Cuba es más joven que Siria. La mayoría de los demás estados que escaparon del colonialismo han sido recapturados por él desde entonces. Solo tenemos unos pocos países como Corea del Norte, Vietnam y Cuba que siguen siendo independientes después de aquella ola de independencia y descolonización. Así que es un golpe enorme para toda la humanidad. Y ya sabes, miramos lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria. Quiero decir, compadezco a mi pueblo. Ayer, anteayer y durante la última semana, todos los conservatorios de música de Damasco y Alepo fueron asaltados por esos escuadrones de la muerte wahabíes. Y todos los instrumentos musicales fueron destruidos. Algunos de los mismos instrumentos que los más importantes genios musicales sirios tocaron durante los últimos 100 años. Las escuelas de bellas artes, tanto de la Universidad de Alepo como de la Universidad de Damasco, vieron destruidas todas sus exposiciones de arte. Algunas de esas estatuas y pinturas fueron creadas por los genios más importantes del arte sirio desde la independencia. Y por supuesto, hemos tenido estas supuestas elecciones en Siria durante los 2 últimos días, en las que al-Shulani nombró a 1/3 del nuevo parlamento, y luego un comité designado por él eligió los otros 2/3. Los medios occidentales lo presentan como el nuevo gobierno y la nueva democracia en Siria. Sabes, este país siempre ha sido el corazón de la resistencia árabe durante los últimos 100 años. También es la capital más antigua del mundo, Damasco. Damasco cayó ante las hordas. Damasco está ahora en manos de estos escuadrones de la muerte wahabíes. Es la capital del primer imperio árabe, los omeyas. Sirvió como la capital más duradera de los imperios musulmanes. Bien, ahora está en manos de estos escuadrones de la muerte wahabíes, así que es una pérdida enorme, enorme. Y creo que lo único que impide que la mayoría de la gente en Occidente, o incluso fuera del mundo árabe, comprenda lo significativa que es la pérdida de Siria. Es el racismo acumulado que existe y la falta de conocimiento sobre la historia del pueblo árabe, debido a la enorme cantidad de propaganda que se ha acumulado en la mente colectiva de la humanidad gracias a los sionistas y los imperialistas. Leith, there was a Hubo un enfrentamiento entre HTS y el pueblo kurdo en Siria. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando en Siria? Si lo miras bien, Estados Unidos está apoyando a estas regiones kurdas, y HTS cuenta con el apoyo de Israel, Estados Unidos y Turquía. Pero, al fin y al cabo, me parece que toda la situación en Siria tiene que ver con balcanizar el país. Quieren desmembrarlo. ¿Sabes? Ese es el objetivo principal en Siria. Is that the main goal in Syria? It definitely seems like it. Definitivamente lo parece. Sabes, las milicias kurdas, los contras kurdos, que controlan el noreste de Siria, están directamente controladas por el ejército estadounidense y la CIA. De manera similar, los escuadrones de la muerte wahabíes, que controlan los centros de población entre Alepo y Damasco, cuentan con el respaldo de la CIA, el ejército turco y la inteligencia israelí. Los drusos tienen supuestas milicias que también están siendo apoyadas por Israel. Así que es una situación de la serpiente que se muerde la cola. Hay zonas de control y una especie de disputa por los recursos. Los contras kurdos en el noreste de Siria, incluso con la importación de colonos kurdos desde Turquía,
siguen estando en una zona mayoritariamente árabe y asiria. Majority Arabic and Assyrian zone. And therefore, they need to Y por lo tanto, necesitan crear limpiezas étnicas, movimientos y cambios demográficos en ciertas zonas para lograr la balcanización que buscan. Hasta ahora, esa balcanización ha sido imposible debido a lo integradas que están las diversas comunidades de Siria. Hay un pueblo cristiano junto a un pueblo suní o una ciudad multirreligiosa, y así sucesivamente. ¿Cómo se pueden crear estados balcanizados si no existe una pureza de colectivos? Por eso, intentan obligar a los drusos sirios a dejar de considerarse sirios y a pensarse primero como drusos. Eso no puede suceder sin masacres, y los drusos de los barrios de Damasco no se marcharán a Suecia para tener un cantón si se sienten seguros. Del mismo modo, las poblaciones kurdas al norte de Alepo permanecerán donde están si no se las acosa para que se marchen. Y las poblaciones árabes y asirias en el noreste de Siria permanecerán donde están si no se las amenaza de muerte. Un indicio de que todo esto no es más que teatro, creado por los contras kurdos que están traicionando a su propio pueblo, y los contras wahabíes que hacen lo mismo, junto con el pueblo sirio, los árabes, los suníes y así sucesivamente, es el hecho de que vimos a Thomas Barak, el enviado de Trump, llegar con el comandante en jefe o el jefe del mando central de Estados Unidos en la región, primero para visitar a las milicias kurdas en el noreste de Siria. Y luego fue a Damasco y se reunió con al-Julani. No vimos las fotos, pero sabemos que esto realmente ocurrió. Thomas Barak llegó con el liderazgo de los contras kurdos a Damasco. Todo esto es una estratagema. Todos están jugando al mismo juego. No hay una verdadera batalla entre ISIS, Al-Qaeda, HTS y los contras kurdos. Todos están en el mismo equipo, solo que llevan camisetas diferentes en el campo. Y el pueblo de Siria, sin importar su origen étnico o religioso, son colectivamente las víctimas de estos ensayos estadounidenses. Collectively the victims of these vassals of the US. And we talk about the loss on the part of the Y hablamos de las pérdidas por parte de los actos de resistencia. Creo que tenemos que mencionar cuál fue la victoria de su parte. Yo diría que no pudieron hacer lo que querían hacer con Hezbollah. Hezbollah sigue ahí, poderosa, fortaleciéndose día a día, y no pudieron lograr un cambio de régimen en Irán. Querían un cambio de régimen, querían derrocar al gobierno en Irán y también en Yemen. Pero a pesar de todas estas complejidades, creo que ha ocurrido algo más allá de eso en todo el mundo, y es la opinión pública. Cómo lo que ha sucedido tras el 7 de octubre ha influido en la gente de todo el mundo. No estamos hablando solo de África, Oriente Medio o Asia. Middle East, Asia. We're talking about the most pro-Israel Estamos hablando de los grupos más pro-israelíes de Occidente. Se ve en Europa, en Estados Unidos. Sabes, el otro día estaba mirando una encuesta en Alemania. 3 de cada 4 personas allí creen que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Antes de que todo esto pasara, nadie hablaba realmente del tema, porque no estaba en el punto de mira. Muchos de nosotros estamos centrados en lo que ha sucedido tras el 7 de octubre, pero hay una larga historia de lo que el pueblo palestino ha vivido a lo largo de los años. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda esta situación en los últimos 2 años aproximadamente? Es el cambio en la opinión pública, especialmente en Occidente. Esa es una victoria para los actos de resistencia para el pueblo palestino. Is that a win for the acts of resistance for the Palestinian people? No doubt it's a win. Clearly, Sin duda es una victoria. Claramente creo que las personas que organizaron y planificaron el 7 de octubre fueron brillantes. Mira, quiero disipar 2 cosas antes de continuar. En primer lugar, la idea de que de alguna manera el 7 de octubre fue un error. Quienes diseñaron el 7 de octubre conocían la violencia y la monstruosidad de nuestro enemigo y tenían una elección. Mientras los vasallos árabes se acercaban a los acuerdos de Abraham, Trump ya había legado Jerusalén y los altos del Golán a los sionistas.
El mundo estaba olvidando el sufrimiento del pueblo palestino y se centraba en otros frentes de guerra. Así que no tuvieron más remedio que tomar una medida drástica, una acción tan impactante que fue como una ducha fría que despertó al mundo entero. Y tuvieron éxito. Dios bendiga sus almas. Que Dios los perdone por todo. Forgive them for any mistakes they've done because we haven't yet seen. Errores que han cometido, porque aún no hemos visto que hayan cometido un error. Lo otro que deberíamos disipar aquí es esta idea absurda, promovida principalmente por personas que se autodenominan judíos antisionistas, de que de algún modo el Mossad y los israelíes son tan omniscientes que sabían que esto iba a ocurrir y lo permitieron para justificar el genocidio. Culpo a quienes hablan de esa manera. Culpo a su supremacía judía interiorizada. A quienes no pueden concebir que un árabe o un musulmán pudiera idear un plan tan brillante que sorprendiera a los sionistas. Es parte de ese racismo interiorizado. Ahora bien, dicho esto, creo que la resistencia palestina en Gaza no solo sabía que su acción conmocionaría al mundo, sino que también sabía que tendría un alto precio. Dado que, por cierto, Sinwar leyó sobre la ofensiva del Tet. Leyó durante su tiempo en prisión, en las mazmorras sionistas, sobre las muchas operaciones de resistencia de diversos pueblos ocupados y colonizados a lo largo de la historia. Antes de diseñar algo así, sabía el precio que conllevaría algo como la ofensiva del Tet. Y sabía que lo que se requeriría después de emprender una acción como la del 7 de octubre sería perseverancia, paciencia, esperar, librar una lucha prolongada. Al final, tu enemigo ya había perdido desde el primer paso. Y cuanto más cruel se vuelve tu enemigo, más cerca está del fin de su reinado. Así que el sacrificio que el liderazgo de la resistencia ofreció voluntariamente es lo que cambió el mundo hoy. It is what changed the world today. It's what changed the opinions of the Es lo que cambió las opiniones del público occidental, que ha estado bajo el paraguas de un muro de propaganda de hierro que los sionistas han mantenido sobre ellos durante 80 años. Y esas cifras de las que hablaste son muy impactantes para los sionistas, porque han invertido tanto en la culpa alemana en torno al Holocausto que uno pensaría que serían los últimos en cambiar. Pero también están las cifras de Estados Unidos que se publicaron la semana pasada. Esas encuestas que muestran que la gran mayoría de los estadounidenses creen lo mismo. Y aún más sorprendentes son las cifras entre los judíos estadounidenses. Is the numbers of Jewish Americans. I think it's like almost 75%. Creo que casi el 75% de los judíos estadounidenses creen que Israel está cometiendo crímenes de guerra, y más del 50% creen que Israel está cometiendo un genocidio. Así que de nuevo, todo esto, este tsunami de cambio, este desplazamiento tectónico en la opinión occidental, se debe a que, ya sabes, el resto de la humanidad siempre estuvo con Palestina. Han vivido las mismas cosas que nosotros hemos vivido en África, América Latina y Asia, tal como las vivimos los palestinos. No tuvimos que convencer a los africanos, asiáticos o latinoamericanos de esto. Pero este cambio tectónico en la opinión de Occidente no podría haber ocurrido sin todo este sacrificio, sin que los palestinos mostraran al mundo lo que les está ocurriendo. Showing the world what is happening to them. And I think we're now beginning to finally. Y creo que ahora estamos empezando a ver por fin los resultados tangibles de este cambio tectónico de opiniones que está ocurriendo en Occidente. El efecto tangible de ello es la creciente posibilidad de disturbios civiles e incluso de militancia armada en Occidente. Lo que está ocurriendo, por cierto, en Estados Unidos, en Chicago, Portland y California, no tiene que ver únicamente con los trabajadores migrantes. Creo que lo más importante para el gobierno estadounidense en este momento, y la razón por la que está militarizando las calles, es que teme una rebelión en muchos frentes, pero principalmente en torno a Palestina. Hasta ahora, no ha habido movimientos por los derechos de los inmigrantes que portaran armas o dispararan contra miembros de la élite estadounidense o de las fuerzas de seguridad. Elite or security officers, but we had
American citizens killing two Israelis. Pero tuvimos ciudadanos estadounidenses que mataron a 2 trabajadores israelíes en la Embajada de Israel en Washington, D.C. Así que nos estamos acercando mucho a esta posibilidad de guerra civil en Estados Unidos, cuyo principal motor, el que la élite estadounidense se niega a abordar, es la cuestión de Palestina. La situación en el Reino Unido tampoco está muy lejos, ni en Italia, España o Francia. Así que, una vez más, nada de esta militancia, esta disposición a arriesgar la vida y la libertad, habría existido de no ser por el 7 de octubre. Yeah. Thank you so much, Laith, for being with us today. Muchas gracias, Laith, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Por favor, apoyad a Laith y lo que está haciendo. Id a Free Palestine. La página web es freepalestine.video. También están en YouTube, X e Instagram. Muchas gracias y por favor suscribíos y dadle me gusta a este video para llegar a más gente. Thank you so much. Gracias. Subscribe and like this video to reach more people. Thank you. Thank you so you very much. much, Nima. Yes, just to Muchas remind gracias, Nima. Sí, solo para recordarle a todo el mundo, estamos desmonetizados en todas las plataformas, así que dependemos al 100% de las donaciones de nuestros espectadores. Y sí, por favor, visitad freepalestine.video para suscribiros y donar. Espero que todos disfruten y aprendan del contenido que producimos. Muchas gracias, Nima, por invitarme. content that we produce. Thank you very much, Nima, for having me. Thank you, Leigh. Bye-bye. Gracias, Laith. Adiós.